Amiguitos, el día de hoy aprenderemos que Jesús ejerce oficios y ahora veremos que Él es profeta y sacerdote. Primero conozcamos qué es un profeta. Un profeta es aquella persona que Dios envía para hablarnos y decirnos lo que Dios desea para su pueblo y para todos. Antes de Jesús hubo otros profetas que Dios usaba, como Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros más. Y bueno, cuando Jesús fue enviado por Dios, también vino como profeta para darnos a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hebreos 1:2 dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Y en Juan 7:16 Jesús dijo: lo que yo enseño no es mío, sino de Dios que me envió. Por eso, Jesús es un profeta. Dios sigue hablándonos y diciéndonos su voluntad actualmente y lo hace a través de la Biblia, la cual fue escrita por hombres que Dios mismo inspiró. Así que si quieres saber qué es lo que Dios quiere de ti y ser salvo, sería súper bueno que estudiaras tu Biblia con detenimiento y pidas ayuda a tus papás o abuelitos para poder entender mejor a Dios y a su palabra. Bueno, ahora veamos qué significa que Jesús sea también sacerdote. Un sacerdote es alguien que intercede por nosotros ante Dios. También es el que ofrece un sacrificio por el pecado. Anteriormente había sacerdotes en el pueblo judío. Eran escogidos por Dios y ofrecían sacrificios por el pecado del pueblo. Sacrificaban palomas, corderos, toros, chivitos, etc. Lo hacían cada año porque Dios les había dicho que para limpiar los pecados tenían que matar o sacrificar estos animalitos y derramar su sangre en el altar. Alguien debía pagar por nuestro pecado. Pues Jesús también es sacerdote y es el más importante de ellos. Por eso se le llama sumo sacerdote. Y es que su sacrificio es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Ya no tenemos que sacrificar cada año animalitos para que Dios nos perdone, pues el sacrificio que Jesús hizo es perfecto, pues Él no cometió pecados. Jesús voluntariamente aceptó obedecer a su Padre y entregó su vida por nosotros, derramando su sangre. De esa manera podemos tener una relación con Dios. Muy bien, pues no dejemos de dar gracias a Dios, porque Jesús es un gran profeta y el sumo sacerdote. Nos vemos la próxima lección para conocer el tercer oficio de Jesús. Dios les bendiga. ¡Adiós! Oh, Pedro, tengo una pregunta para ti. ¿Tú sabes por qué Cristo tenía dos nombres? Es decir, ¿por qué lo llamaban Jesús y también Cristo? Hola, ahí Laura. Bueno, pues recuerda que Jesús tenía dos naturalezas. Antes de que naciera Dios, mandó a un ángel a María en donde le indicó que lo llamaría Jesús, que significa el Señor es mi salvación o la salvación del Señor. ¿Y por qué Cristo? Pues porque fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Que fue apartado y tenía toda la autoridad y capacidad para ser un profeta, pues predicaba la palabra de Dios. Un sacerdote, pues dio su vida en rescate por la nuestra e intercede por nosotros delante de Dios. Y rey, porque Él es quien nos gobierna y quien dirige su iglesia. ¡Qué interesante! Oye, Pedro, me encantó haber aprendido de estas pequeñas historias. Ahora me queda claro que cuando fue hombre o cuando subió al cielo, Él era el mismo, cumpliendo la misión que el Padre lo había mandado a hacer aquí como hombre y ahora como Señor de señores en el cielo. Está realmente muy interesante. Muchas gracias por haberme mostrado durante todas estas lecciones la importancia de Cristo en mi vida. Pues estemos siempre cerca de Él para que cuando venga se agrade de vernos queriéndolo conocer más. ¡Sí! Intermedios. Lección 22.
Jesús clavó mi maldición en la cruz. ¿Alguna vez has pensado cómo vas a morir? ¿Ahogado? ¿O en algún accidente? ¿O por alguna enfermedad que te haya dado? ¿O qué tal sería morirte acostado en tu cama, simplemente durmiendo? ¿A quién no le gustaría esta última? A la mayoría, ¿verdad? ¿O qué me dices de las personas que planean su muerte por medio de un suicidio? Bueno, pues esto Dios lo condena, porque nadie puede quitarse la vida por sí mismo, porque la vida no nos pertenece, y solo Dios puede dártela o quitártela. Ahora hablemos sobre la muerte de Cristo, sobre la cruz de Cristo. La Biblia en Deuteronomio 21, del 22 al 23 nos dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Wow, espera, ¿cómo podía el Mesías ser un hombre crucificado y por lo tanto hecho maldito por Dios? La ley judaica enfocaba el castigo en los actos de las personas, mas no en el hecho de que hayan sido crucificados. Eso era la consecuencia del pecado que habían cometido. Por eso es que iban a ser maldecidos por Dios. Jesucristo, el Mesías, llevó entonces sobre la cruz todos aquellos pecados que no le correspondían, sino los de la humanidad. ¿Ahora te das cuenta? A él lo mandaron a crucificar por algo que no había cometido, pero sabemos que ese era el plan de Dios, del gran amor que tiene para con nosotros. ¿Cómo tenía lugar la crucifixión? Era predecida por flagelación. La ley romana no fijaba un límite para el número de golpes, de manera que a menudo la persona flagelada moría con ellos. La ley judaica, en cambio, no permitía más de 40, que los fariseos ¿Qué tal, hermanos? Vamos a iniciar una nueva clase acerca de lo que estamos estudiando en Primera los Corintios. En esta ocasión es la lección número 43 y se llama Llamados para el bien común, y dice Primera los Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, lección 43, Llamados para el bien común. Y como ustedes podrán haberse dado cuenta, pues esta lección está basada en este capítulo donde se habla acerca de los dones espirituales. Y a manera de introducción, déjenme platicarles que la iglesia de Corinto pues estaba en una situación en la que le daban muchísima importancia al don de lenguas. Por ahí leemos en capítulos anteriores, pues por ejemplo que
que le daban mucha supremacía a este don, ¿no? En tanto que el apóstol Pablo, en el capítulo siguiente a este que vamos a estudiar, en el capítulo 13, le da la supremacía, habla de la supremacía del amor. Entonces, ¿qué es un don? Un don es una capacidad o habilidad que nos da Dios gratuitamente a través del Espíritu Santo a las personas que formamos parte de su iglesia. ¿Y para qué sirven? Pues para darle a la iglesia, para edificarla, ¿no? Para darle crecimiento a través de los dones del Espíritu Santo. También una palabra que sale ahí un poco rara es la palabra anatema, y anatema se refiere a una ofrenda o un objeto que está bajo maldición. En este caso, el apóstol Pablo se refiere a los juicios que hacían los magistrados romanos a los cristianos, por ejemplo, ¿no? Para comprobar que una persona en realidad no era cristiana, se le exigía que maldijera a Jesús, o sea, era maldecir a Jesús. El supuesto era que el creyente verdadero nunca podría expresarlo o nunca lograría expresarse así de Jesús, ¿no? En un juicio, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a estar estudiando. Dice 1 Corintios 12 del 1 al 3: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Estos primeros 3 versículos explican el motivo por el cual el apóstol Pablo toca el asunto de los dones espirituales. La iglesia de Corinto, ya hemos dicho en otras clases anteriores, pues no estaban como con mucha madurez. Era una iglesia pues reciente en el evangelio, o sea, no era una iglesia ya habíamos dicho también que no tenían un instituto bíblico, no tenían un maestro que les enseñara. Entonces pues ejercían ahí, o trataban de ejercer los dones espirituales a su mejor saber y entender, ¿no? Entonces, al parecer, lo que sucedía en la iglesia de Corinto es que las personas que estaban en el Espíritu maldecían a Jesús en sus manifestaciones. El apóstol Pablo en el versículo 3 dice: Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, no puedes decir, por un lado, que estás ejerciendo un don del Espíritu Santo, y por otro lado decir que al tiempo de ejercer ese don estás maldiciendo a Jesús, ¿no? Y provee una regla para determinar si una manifestación proviene de Dios. Y dice, y en el versículo 2 deja claro que más bien estas cosas tienen que ver con los gentiles. Dice en el versículo 2: Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿no? Eso es de antes. Ahora ustedes deben de saber que los que andan en el Espíritu no pueden maldecir a Jesús, y tampoco pueden llamar a Jesús Señor si no es a través de ese mismo Espíritu, ¿no? Maldito sea Jesús era una expresión de rechazo a Jesús y el mensaje de salvación cristiano. Por otro lado, Jesús es el Señor. Es una declaración que nosotros vemos ahí en Juan 20:28. Quienes hacen esta afirmación sincera tienen el Espíritu Santo, aunque no posean los dones que se mencionan más adelante en el pasaje. Miren cómo dicen los versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A partir de este versículo, del versículo 4, el texto afirma que hay unidad y diversidad en el ejercicio de los dones. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Lo que quiere decir, hermanos, es que Dios ha otorgado distintas capacidades, ¿no?, a la iglesia, para su crecimiento, para su fortalecimiento, para su enseñanza, para su crecimiento espiritual.
y el versículo 4 menciona que el Espíritu Santo es el mismo. Luego menciona que, podemos decir que menciona a Jesús porque menciona que el Señor es el mismo. Y finalmente en el versículo 6 dice que Dios es el mismo. Entonces aquí podemos ver, de acuerdo a algunos escritores, a algunos teólogos que se dedican a estudiar la palabra, que el apóstol Pablo está hablando de un Dios trino, ¿no? El Espíritu es el mismo, versículo 4, el Señor es el mismo, hablando del Hijo, y luego habla de Dios, aparentemente hablando del Padre en el versículo 6. Entonces, como que el apóstol Pablo dice, en todo esto que nosotros estamos viendo, pues podemos ver a Dios en complemento, en su forma trina, ¿no? Pero al mismo tiempo siendo un solo Dios. Estos dones, bueno, la palabra don de los que habla aquí en este capítulo viene del término carisma, que ¿no? Esa es la palabra griega que se traduce como don, y es también la palabra precisamente de donde viene la palabra carismático, que es estas corrientes que hacen mucho énfasis del uso de los dones, ¿no? Sobre todo, curiosamente, del don de lenguas, que era justo el que también en la iglesia de Corinto estaba como de moda, ¿no? Los versículos 7 al 11 continúan diciendo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el Espíritu, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. En estos versículos, después de afirmar la unidad de Dios, como habíamos dicho en los versículos anteriores, Pablo nos recuerda la diversidad de dones y empieza dones, ministerios, operaciones del Espíritu Santo, y el texto ofrece una lista ahí de 9 dones que podemos dividir en 3 categorías, ¿no? Los primeros son dones de conocimiento. Fíjense, como dice el versículo 8, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu. Entonces esos podemos decir que son dones de conocimiento. Esta pareja de dones son como los que tienen que ver pues precisamente con lo que le hacía falta a la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Cómo le hago para saber más? ¿Cómo le hago para aprender más? Por supuesto, a la luz de lo que el Espíritu Santo me quiere dar a saber, ¿no? Luego vienen otros dones que le podemos como llamar los dones de poder, tales como la fe, las sanidades y los milagros. Fíjense cómo dice pues ahí la palabra de Dios, a otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, ¿no? Y ahí detenemos esta porción para hablar de estos dones de poder, ¿no? que podemos decir. Y finalmente están los dones para la comunicación, ¿no? Que son los que siguen ahí. Dice a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces tenemos estos 9 dones que podemos dividir en estos grupos que decíamos, y lo más importante que me parece a mí, hermanos, son 2 cosas. Lo primero es lo que dice el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Eso, número 1, para provecho. Y en segundo lugar, algo que me parece muy importante también es, pero todas estas cosas, dice el versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué digo que me parecen los 2 asuntos más importantes? Porque en la iglesia de Corinto, y es algo que pasa también en nuestra actualidad, hay gente que dice que tiene cierto don, y entonces si otra persona no lo tiene, lo discrimina, ¿no?
En la iglesia de Corinto pasaba y decían, pues aquí hablamos el don de lenguas, ¿no? Y entonces el que no tiene el don de lenguas, pues no ha recibido al Espíritu Santo, ¿no? Y en nuestra actualidad también, eso pasa, el mismo don que alegaba la iglesia de Corinto, ahora también, ¿no? Hay congregaciones, sobre todo decía los que se hacen llamar carismáticos, por este asunto del carisma, que dicen que tienen el don de lenguas y que es la manifestación del Espíritu Santo, de haber recibido el Espíritu Santo, ¿no? Y que alguien que no hable en don de lenguas, entonces no ha recibido el Espíritu Santo, ¿no? Pero curiosamente, no respetamos, bajo esa perspectiva, no respetamos ni lo que dice el versículo 7, porque dice a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque hablar en lenguas, hermanos, hablar por hablar en lenguas, pues si no hay alguien que interprete o no hay alguien que esté escuchando lo que yo estoy supuestamente diciendo en otra lengua, pues no aprovecha, ¿no? Dice el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces yo podría decir aquí que tengo el don de lo que ustedes quieran, hermanos, pero si no está siendo de bendición para otros, pues no está cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Y luego tampoco se está respetando lo que yo les decía del versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces yo no puedo decir, de acuerdo a estos versículos, a este versículo, yo no puedo decir que para decir que he recibido el Espíritu Santo, necesito hablar en lenguas. No es lo que dice el versículo 11, porque dice que el Espíritu reparte en particular como Él quiere. Si Él me quiere dar el don de lenguas a mí, pues me lo va a dar. Y si no se lo quiere dar a mis otros hermanos, no se lo va a dar. De tal forma que no podemos decir que la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No. Lo que dice ahí es, la manifestación del Espíritu es cualquiera de estos. No tiene que ser uno, ni tiene que ser todos. Entonces van a ser los que el Espíritu Santo quiera, los que el Espíritu Santo diga, los que el Espíritu Santo en su rol de consolador hacia la iglesia le quiera dar a uno o a otro, porque así lo quiere ver o los quiere dar, y también que cumpla con lo que dice el versículo 7, sean para provecho. Entonces me parece a mí que estas son las dos consideraciones más importantes acerca de los dones espirituales. Van a ser para provecho y nos los va a dar el Espíritu Santo como Él quiera. Si me quiere dar 3, si me quiere dar 6, si me quiere dar 1, y yo no puedo decir que ya tengo el Espíritu Santo porque hablo en lenguas, o porque sano, o porque hago milagros, o porque enseño, ¿no? Es como Él quiere y es para provecho de la iglesia. Los versículos 12 y 13 dicen, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una de las fuentes de la división en la iglesia de Corinto era el ejercicio de los dones espirituales, y para lidiar con este problema, el apóstol Pablo vuelve a recurrir a hacer esta comparación de Jesús con el cuerpo humano, y se encuentra en estos versículos, y dice que así como el cuerpo es uno, pues así también Cristo. El texto dice que en la comunidad cristiana primitiva convivían judíos y griegos, esclavos y libres. El apóstol afirma que a pesar de todas estas diferencias, Dios ha bautizado a los creyentes con su espíritu para llegar a formar un solo organismo. El apóstol utiliza la imagen del cuerpo también en otros pasajes, por ejemplo en Efesios 4:11 y en Romanos 12 del 6 al 8. ¿Qué podemos decir entonces como aplicación, hermanos? Y pues es un texto rico, muy rico en contenido, muy rico en doctrinas, ¿no? En prácticas, y también
como es tan rico y como es tan espectacular, hermanos, porque pues se nos habla aquí de hablar en lenguas, de discernimiento de espíritus, por ejemplo, de diversos géneros de lenguas, ¿no? De sanidades, de milagros. También dice que está el don de los milagros. Y ese pues se puede abrir en otro abanico más, ¿no? Porque pues un milagro podría ser pues cualquier otra cosa que no esté descrita aquí, ¿no? Entonces nos pueden llevar también, como tiene tanto contenido, nos puede llevar también a prácticas y a doctrinas pues que son equivocadas, que son erráticas. Debemos recordar que los dones espirituales son dados por Dios, quien no va a contradecir su propia palabra revelada en las Escrituras. Hablando de lo que ya decíamos, un don tiene que ser para provecho, no para mi vanagloria, no para que diga, miren, yo ya tengo al Espíritu Santo y ustedes no. Yo puedo hacer esto y ustedes no. Eso no es el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, para evitar caer en doctrinas de error, debemos estudiar la doctrina bíblica sobre el Espíritu Santo. Los dones espirituales provienen de Dios, no operan por acción unilateral del Espíritu. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también el texto afirma y deja muy claro que los dones espirituales, el propósito de los dones espirituales es facilitar la comunicación del Evangelio. Es decir, que por medio de los dones que nos da Dios a través de su Santo Espíritu, podemos traer a los no creyentes a la fe. Podemos traer a los no creyentes a la fe. Es una herramienta, un don, un regalo que Dios nos ha dado para traer a otros que no conocen de Dios a la fe. El pasaje afirma que todos los dones son necesarios para cumplir con este propósito. Sin embargo, hay unas iglesias, hay unas congregaciones que se inclinan más para cumplir con otras cosas, ¿no? Con otras enseñanzas que no tienen nada que ver. Eso en segundo lugar. Y finalmente, en tercer lugar, el texto habla del compañerismo y la solidaridad. Y conjuntando todas estas ideas, pues nuevamente caemos en lo mismo, hermanos. Si Dios busca la unidad en nosotros, porque al final dice el apóstol Pablo, así también es Cristo, como un cuerpo. Nosotros formamos su cuerpo, somos uno mismo. Entonces, nuevamente volvemos a caer en esta idea de que los dones no son para yo creerme más, para ser más importante. Al contrario, son para promover la unidad, para que convivamos como podían convivir en aquel tiempo judíos con griegos, esclavos y libres. Y no había ningún problema. Con estas palabras tan sencillas, el pasaje señala las divisiones más profundas de su época. Esclavos y libres, judíos y griegos. Eso era lo más difícil de juntar, ¿no? ¿Tú cómo un esclavo se iba a juntar con un libre? ¿O cómo un judío con un griego? Pues el Espíritu, la Iglesia, Dios, a través de su Santo Espíritu, lograban esa unión, ¿no? No había separación entre unas personas y otras solo porque unas eran esclavas y libres. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo, unir cosas diametralmente opuestas, ¿no? Ideas, ideologías, creencias, tradiciones diametralmente opuestas, el Espíritu Santo las puede unir. Eso nuevamente nos trae la idea de que los dones espirituales no son para separarnos, ni para creernos, ni para crear una élite de gente con dones versus una que no tiene, ¿no? De hecho, decíamos que el texto compara a la iglesia con el cuerpo humano. El cuerpo se compone de diversos miembros y en su totalidad forman una unidad. Del mismo modo, la iglesia se compone de personas que tienen distintas capacidades y diversas habilidades. Sin embargo, que todas estas personas formamos una sola comunidad de fe y para que la iglesia pueda desarrollar un ministerio efectivo es necesario que todos sus miembros lleven a cabo sus funciones. Es necesario que todos llevemos a cabo nuestras funciones de forma armónica. Pues bien, hermanos, hasta aquí nuestra lección y podríamos hacernos varias preguntas, ¿no? Varias preguntas para reflexionar. ¿Por qué la gente se engaña con profecías que contradicen las Escrituras?
¿Por qué hoy escuchamos, por ejemplo, este don de profecía que decíamos? Que hay gente ahí que se hacen llamar profetas y enseñan cosas nuevas que no están en la Biblia, ¿no? Cosas como la prosperidad, ¿no? Cosas como el no sufrimiento, pare de sufrir, por ejemplo. Pues eso no es verdad. El apóstol